experiências e alguns documentos pessoais, por exemplo, a profissional e tal, né? Mas, por exemplo, eu quero ir com acesso ao... Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Esta es una webinar desde Colombia para Latinoamérica y para nosotros es un placer compartir los conocimientos técnicos que tenemos con todos nuestros clientes y demás asistentes. Vamos a darles 1 o 2 minutos para que ingresen otros participantes que no han podido ingresar y ya continuamos con la webinar. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Gracias de nuevo a todos por su asistencia. Esta básicamente es una webinar de Colombia para Latinoamérica. Y
Organiza. Gustavo, creo que me tienes que dejar nuevamente como co-host. Listo. Gracias. Vale. Gracias. Les pedimos disculpas, se cayó un momento la conexión, pero bueno, ya volvimos. Como les comentaba, esta webinar va a tratar acerca del impacto de la cultura de inocuidad en la industria alimentaria desde la modelación del comportamiento. Y básicamente todo esto, como les venía diciendo, que tiene un fin. Y el fin de este webinar va a ser claramente que podamos posicionar nuestra marca, que podamos garantizar la vida útil de los productos que estamos llevando al mercado. Y todo esto a través de la transformación y el cambio del comportamiento de sus equipos de trabajo para materializar una cultura de inocuidad alimentaria sólida que precisamente les permita cumplir estos objetivos que ya nombré. Esta webinar se encontrará a cargo de Piedad Constanza Morales, quien es ingeniero de alimentos, especialista en gerencia de empresas de alimentos, especialista en sistemas de gestión de calidad. También ha hecho profesionalización en NLP y también ha hecho, digamos que varios cursos que tienen que ver con el Licensed Practitioner of NLP and Licensed Master Practitioner on NLP, TM, and Licensed NLP Coach, TM. Con 25 años de experiencia en aseguramiento de la calidad en la industria de alimentos en plantas avícolas, de producción primaria de pollo de engorde, beneficio, desprecio, marinado, almacenamiento y distribución, administración, logística y operación de servicios de alimentación. También tiene experiencia en grandes superficies, en la parte de carnes, perecederos, alimentos secos y marcas propias y plantas de procesamiento de alimentos. Y ha estado también en la parte del desarrollo de habilidades blandas para la implementación de cultura de inocuidad desde el 2020, perdón, a través de la marca personal. Ingeniera Piedad, gracias por estar con nosotros y pues vamos a dar comienzo a nuestro Que sea agradable para todos el tema. Vale, entonces, iniciando como siempre es bajo
Vale, les pedimos nuevamente disculpas por la interrupción técnica. Ya volvimos a conectarnos, esperemos que no volvamos a tener más interrupciones. Y básicamente les venía contando, voy a hacerlo muy breve, les venía contando que en ALS pues trabajamos bajo todas las normas de seguridad y todos los cuidados pertinentes para evitar obviamente que nuestros colaboradores puedan tener algún tipo de inconveniente al momento de realizar sus procesos y actividades. Por eso estamos comprometidos básicamente con todos los procesos de inocuidad en nuestros laboratorios, que son que están en más de 70 países, con más de 400 oficinas. Tenemos un staff de más de 18.000 colaboradores y procesamos más de 40 millones de muestras al año. Bueno, lo que queremos básicamente es que ALS pueda ser líder global ofreciendo soluciones de pruebas laboratoriales de inspección, certificación y verificación. Y básicamente aquí en Latinoamérica pues viene a posicionarse ALS a partir desde el 2017 en varias sedes a nivel de Latinoamérica, y en este momento nos encontramos en Brasil, Chile, Ecuador, estamos también en Perú, en Argentina, y también hacemos parte, ahorita en este momento estamos en México y estamos empezando, digamos que a expandirnos en otros lugares también de Latinoamérica. Bueno, ahora sí les comento, ya empezando en nuestra webinar, tenemos lo que es el impacto de la cultura de inocuidad en la industria alimentaria desde la modelación del comportamiento, y esta es una breve introducción básicamente como para que se puedan poner en contexto. Y es que en la actualidad, como les comentaba, existen diferentes estándares de calidad que son fiscalizados por entidades reguladoras, clientes y empresas certificadoras. Y esto con el propósito de garantizar la inocuidad y la vida útil de los alimentos. Entonces, con este propósito, las industrias de alimentos lo que buscan es claramente establecer mecanismos que les permitan avanzar y posicionarse en el mercado. Porque claramente si no se cumplen los estándares de calidad e inocuidad, pues vamos a tener, digamos que unas barreras comerciales que no nos van a permitir seguir creciendo. Y básicamente las herramientas que tenemos ahorita son precisamente buscar una cultura de inocuidad, y por eso les traemos esta herramienta, que es básicamente una herramienta que se basa en la modelación de los líderes de la industria de alimentos para que construyan sistemas de gestión de inocuidad que integren el ser y la vida personal de sus coequiperos a través de la transformación del cambio de comportamiento de sus equipos de trabajo. Y básicamente todo esto buscando materializar una cultura de inocuidad alimentaria sólida que garantice un posicionamiento contundente en el mercado de alimentos. Para esto, junto con la ingeniera Piedad, quien lleva como ya les comenté, quien lleva bastante en la industria, pues se ha visto la necesidad, digamos, de poder generar ese cambio de comportamiento, esa transformación. Y básicamente aquí es donde entra ALS y entra digamos que esta sinergia que se está realizando. Y lo que queremos ofrecer básicamente es que esto, ya que ustedes lo conocen, es un ciclo PHBA, que es en lo que se enfoca nuestros servicios, básicamente un servicio de mejora continua, y es poder, a partir de esas auditorías y asesorías que se van a compartir, pues tener un punto de partida que sobre todo nos permita planificar muy bien qué vamos a hacer. Y este punto de partida se basa pues en tres puntos importantes, y es básicamente tener un punto de vista objetivo de cómo está nuestro proceso a nivel de calidad, o poder realizar un diagnóstico de cómo estamos, porque si no sabemos cómo estamos, básicamente no vamos a poder construir sobre una base sólida, y no vamos a poder definir unos objetivos de mejora que sean objetivos. Y pues esto es nuestro segundo punto, establecer unos objetivos que sean claros a partir de ese conocimiento de nuestro proceso, no solamente algo que se base en una percepción, sino algo que se base realmente en un diagnóstico que nos permita ir hacia adelante. Y esto, finalizando esta primera parte, nos va a llevar a que nos podamos enfocar bien nuestros esfuerzos, generar una eficiencia, porque a veces digamos que tratamos de abarcar bastantes temas, pero luego no tenemos una línea que nos permita claramente tener esa mejora continua, o definir esos objetivos, o llegar a donde queremos llegar con nuestra cultura de inocuidad, de calidad. Y todo esto pues se deriva en un diseño experimental. Básicamente todas nuestras asesorías y auditorías tienen esta estructura, y lo que queremos inicialmente es tener precisamente ese punto de vista objetivo. El siguiente paso se basa en básicamente la ejecución de esta primera parte, y tiene que ver con el hacer y el verificar, que es digamos que la segunda y tercera parte de nuestro ciclo PHBA.
Y en el hacer y el verificar, pues lo que queremos es, a partir de esos objetivos, empezar, digamos que a generar ciertas acciones, digamos, ciertas actividades que nos permitan hacer de manera correcta, o digamos que tener esas variables controladas y esos principios que queremos aplicarlos de manera correcta para lograr resultados positivos, y eso nos genera una experiencia que al final pues nos va a permitir, digamos, que ir por un camino correcto. Y a la final pues tenemos que actuar. Claramente, una vez definidos estos objetivos y pasos que vamos a llevar a cabo con esta experiencia que hemos tenido, lo importante es que podamos actuar, podamos, digamos, que generar precisamente esas acciones de mejora, podamos analizar los datos a partir de ella, podamos consolidarlos y volver de nuevo a ese ciclo donde establecemos unos objetivos y donde empezamos a trabajar sobre esos objetivos y a ver cómo se comportan. Entonces, todo esto bajo este ciclo PHBA, y básicamente para poder mantenerlo, ahí es donde entra la ingeniera Piedad a partir de este tema que es bastante interesante y que va a ser muy importante para poder mantener este ciclo PHBA o todo lo que ustedes quieran a nivel de calidad, para poder posicionarse, para poder que en el tiempo pueda mantenerse una cultura de inocuidad que les permita tener impacto claramente sobre sus productos, mejorarlos y poder seguir posicionándose en el mercado. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, le doy paso a la ingeniera Piedad. Y claramente, ingeniera Piedad, pues el espacio es suyo y les agradecemos por estar aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos. Gracias, Johan. Como veíamos, la importancia de la cultura de inocuidad cada día cobra mayor valor. Es tanto así que ya tenemos una definición por parte de la GFSI, donde dice que la cultura de inocuidad alimentaria son valores, creencias y normas compartidas que afectan la forma de pensar y el comportamiento con relación a la inocuidad alimentaria a lo largo y ancho de toda una organización. Entonces, es así como las creencias y valores que tenemos no solo corporativos, sino individuales y como líderes, pues nos llevan a tener un pensamiento, y ese pensamiento nos deriva en el hacer y en el decir, en lo que hablamos, en lo que comunicamos. Estos dos elementos pues son los que componen el comportamiento. Se requiere entonces arraigar creencias y valores, normas compartidas y dirigidas al cambio de comportamiento de las personas que hacen parte de una organización para que tomen conciencia de la inocuidad alimentaria y la transformen en un acto consciente en la elaboración de los alimentos. Se debe involucrar todos los integrantes de la organización, desde el líder, desde la alta dirección, los líderes de proceso, los equipos corporativos, los equipos operativos, perdón, las áreas comerciales de distribución y obviamente las áreas de aseguramiento de la calidad. El cambio de comportamiento se debe integrar a toda la cadena de producción y de distribución del alimento, si queremos realmente contar con el éxito de una cultura de inocuidad, con la transformación del comportamiento de las personas. De algunos datos importantes que nos llevan a arraigar aún más esta realidad, corresponde en el 2018, en Ciudad de Washington, el Banco Mundial dice que el impacto de los alimentos insalubres cuesta en las economías de ingreso bajo e ingreso mediano alrededor de 110.000 millones de dólares en pérdidas de producción y gastos médicos. Sin embargo, gran parte de estos costos podrían evitarse si se adoptan medidas preventivas para mejorar la forma en que los alimentos son manipulados desde la explotación agrícola hasta el consumidor. Y una mejor gestión de todo esto, pues también contribuirá de manera significativa al logro de los objetivos del desarrollo sostenible de las empresas y obviamente de los países, en particular aquellos relacionados con la pobreza, el hambre y el bienestar.
Vemos cómo en un trabajo que se llamó el imperativo de la inocuidad de los alimentos, acelerar los avances en los países de ingreso bajo e ingreso medio, se encuentra que estos cambios se traducen en términos económicos si se hacen mayores inversiones, si se cuenta con marcos reguladores más adecuados y se adoptan medidas que promueven cambios de comportamiento. ¿Por qué? Porque se ha asociado a la insalubridad, los productos no aptos para el consumo que generan ETAs, que la productividad puede descender hasta en 95.200 millones de dólares al año y puede haber un incremento en gastos médicos de hasta 15.000 millones de dólares al año. La inocuidad, entonces, pues vemos que en estos países y prácticamente en Latinoamérica que se viene transformando y en Colombia, pues la inocuidad se tiene relativa atención a la hora de formular políticas y no se destinan suficientes recursos en cuestión, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de empresas particulares. Pues no se da tanta importancia y se ha llevado a obtener otros valores importantes que nos da BRC, como que el 54% de los errores, 54% menos de los errores suceden en culturas de inocuidad fuertes, es decir, empresas que tienen una cultura de inocuidad sólida, pues van a tener 50% menos de errores en su producto al final. La madurez de la cultura impacta en el costo para suministrar calidad alimentaria y puede representar hasta un 22.5% de las ventas. Es decir, si yo mejoro mi cultura de inocuidad, pues voy a tener cerca del 22.5% de mejores ventas. Se puede llegar a tener un tercio de pérdidas corporativas y financieras. Es más, puede ser un tercio de las industrias que se pierden por no tener culturas de inocuidad sólidas. El 97% de los brotes relacionados con empresas alimentarias productoras se deben a errores de malas prácticas y el 40% de los estudios indica que mientras algunos aspectos del comportamiento están relacionados con los individuos, más del 40% están relacionados con las creencias o las culturas corporativas sobre la inocuidad. Estos pues son algunos valores importantes que nos dicen hoy en día que debemos pues apuntar a tener culturas de inocuidad sólidas. ¿De dónde nace mi motivación para incursionar y profundizar en la cultura de inocuidad a partir del cambio de comportamiento? Y es que a lo largo de mi vida profesional he implementado, he hecho seguimiento, he atendido un número importante de auditorías a los sistemas de gestión de inocuidad y curiosamente desde hace 25 años, cuando nacía nuestras normas acerca de buenas prácticas de manufactura y en algunos se hablaba de manera tácita sobre la inocuidad. Cuando nace el decreto 3075 de 1997 se generó un modelo de aseguramiento de la calidad y allí se hablaba mucho de cursos de manipulación de alimentos, de unos programas prerequisitos importantes que debemos tener y que son la base para tener otros estándares como son el sistema HACCP. Pero curiosamente, desde esa época hasta ahora, a lo largo de estos 25 años, yo he venido observando que toda la responsabilidad de mantener la inocuidad en nuestras empresas de alimentos está en custodia o en cabeza de los departamentos de aseguramiento de la calidad. Y pues cuando hablamos de hacer transformación, tenemos que hablar que no solamente el tener conocimientos técnicos, hablar de condiciones de proceso
que son lo que conocemos como ciencia dura o habilidades duras, son suficientes. Y no son suficientes, ¿por qué? Porque tenemos que ir más allá, tenemos que ir al ser, a las personas, a los equipos de trabajo que están elaborando los alimentos. Y es allí donde tenemos que llevar nuestro enfoque. Cambiar, y volvemos ahí a la definición de GFSI de cultura de inocuidad, y es hacer la transformación del comportamiento de todas las personas que integran las organizaciones, desde sus cabezas, desde la alta dirección, pasando por los líderes de proceso y hasta nuestras personas, grupos de trabajo operativo, pues tenemos que hacer esa transformación. Y pues ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente transformando sus creencias. En el libro de Cultura y la Inocuidad de Frank Llanas hay una cita de Elliot M., quien decía: si algo se ha hecho de una manera particular por 15 o 20 años, es una clara señal para estos tiempos cambiantes de que se ha hecho de manera incorrecta. Entonces llevamos 25 años con unos estándares y unas condiciones de calidad que vienen consolidadas y argumentadas desde una responsabilidad única en las compañías en las áreas de aseguramiento de la calidad. Y aquí pues comienza todo este proceso de aprendizaje de qué más se podría hacer para lograr ese cambio en el comportamiento. Esta cita pues fueron en particular el libro y la cita fueron los que me motivaron a buscar algo más. Y fue cuando decidí incursionar en temas más de habilidades blandas como son la programación neurolingüística y el coaching. Estas herramientas pues nos permiten y me han permitido a mí incursionar y profundizar en la cultura de inocuidad a partir del cambio de comportamiento. Como les decía, a lo largo de mi vida profesional he encontrado particularmente cómo los sistemas de calidad están solamente en cabeza de las áreas de aseguramiento de calidad. Las gerencias no dan mucha importancia a los temas, sencillamente no se involucran o porque no conocen o porque no son empáticos con los términos, con el conocimiento científico. Las gerencias limitan muchas veces los recursos para la implementación de los sistemas de gestión de inocuidad porque estos son vistos como gastos. No hemos podido llegar a transformar el andamiaje y los elementos que se necesitan para que todos seamos conscientes y seamos amigos de todo lo que involucra la inocuidad. Muy pocas veces los sistemas de gestión de inocuidad tienen indicadores de gestión que apunten a la gestión de las organizaciones para mantenerse bien posicionadas en el mercado por la producción de alimentos inocuos y con la vida útil de este en el anaquel. Entonces, cuando ya se incorporan todas las habilidades blandas, pues lo que uno busca es que los conceptos, la terminología, lo que hay que hacer, pues sea agradable a todos y que todos puedan entender cómo es sencillo hacerlo cuando nos enfocamos desde la alta dirección y a través de toda la organización en cumplir esos estándares de inocuidad que sabemos que son evaluados no solamente por las entidades regulatorias, sino también por nuestros clientes, por terceras partes como lo hace ALS para darnos un estándar, para decirnos que cumplimos con unas condiciones tales que nos permiten llegar hasta allá. Pero también durante estas auditorías o estos controles vemos cómo prácticamente son muy pocas personas las que intervienen en estas auditorías y en estos controles.
porque se siente y se cree en las empresas de alimentos que quienes son responsables de ellos son los líderes de aseguramiento de la calidad. Y necesitamos que sean todos los que estén a cargo de este conocimiento. ¿Cómo llegué yo a usar la programación neurolingüística y el coaching para generar esa cultura de inocuidad? Y prácticamente porque son importantes para hacerlo a través de ellas. La PNL, la programación neurolingüística, pues para hacer más afables a ustedes el término, se caracteriza por el sentido de la curiosidad, la aventura y el deseo de aprender, las habilidades para ser capaz de averiguar qué tipo de comunicación influye en otras personas y el tipo de cosas que vale la pena conocer de ellas, para mirar la vida como una rara oportunidad sin precedentes para aprender. O sea, todo el tiempo podemos aprender. La PNL es una metodología basada en la presuposición operativa general de que todo comportamiento tiene una estructura y esa estructura pues nos la dan nuestras creencias. Si yo cambio lo que creo, puedo cambiar mi pensamiento, mis ideas y de allí pues puedo generar un comportamiento diferente. De esta manera se modela a partir en las empresas de alimentos, podemos modelar esas creencias y esos comportamientos para que la inocuidad se vuelva completamente consciente, sea parte del actuar de las personas a lo largo de su actividad de trabajo en la producción de alimentos, en la comercialización, en la distribución, en el mismo sentido para venderlos. La programación neurolingüística está evolucionando como una tecnología innovadora que habilita al practicante a organizar la información y percepciones en formas que le permitan lograr resultados que antes eran inconcebibles. Esto que involucra la parte de neurología, que es el sistema neurológico, lingüística, que es el mensaje verbal y o no verbal que se envía al cerebro, la programación, que es la manera en que la mente procesa el mensaje. Cuando yo tengo un lenguaje diferente, cuando yo uso las herramientas de mi expresión para llegar a las personas, teniendo en cuenta cómo perciben ellos el mundo y cómo perciben ellos el mundo a través del lenguaje, puedo cambiar esas creencias y obviamente puedo cambiar los resultados, no solo de las empresas, de los corporativos, sino los resultados individuales. ¿Y cómo se usa el coaching? ¿Qué hace el coaching? El coaching es una metodología que se basa en mantener una actividad de preguntas, de cuestionamientos que le llegan a la persona de tal manera que él a lo largo de las preguntas que se generan va encontrando la respuesta a solución de problemas, respuesta a situaciones personales, respuesta a situaciones corporativas. Por eso, en este caso particular, se usa el coaching de equipos o el Teams Coaching, que se diseña en función de los objetivos y de un análisis a fondo de las fortalezas y de los retos de los equipos. El gran objetivo es mejorar el trabajo en equipo, es crear una confianza entre los miembros del equipo, resolver conflictos e implementar una cultura y funcionamiento de los equipos de alto rendimiento. Cuando uno fusiona estos dos elementos, pues logra hacer avances importantes para el arraigo de la cultura de inocuidad, para consolidar cultura de inocuidad, porque se trabaja con todos los niveles de la organización, partiendo de los líderes, que son los que tienen a cargo llevar y dirigir a todo el personal de la compañía a un objetivo final, que es tener inocuidad y mantenerla en el tiempo. ¿Por qué combinar estas dos metodologías facilitan el camino para la implementación de la cultura de inocuidad?
básicamente estas metodologías facilitan el camino porque transformamos el comportamiento. Ya todos en la organización están enfocados en que la inocuidad es importante y que es un pilar de la organización para que se proyecte, para que se catapulte como una compañía que tiene un producto o un servicio de alimentación basado en unas creencias particulares que te llevan a ti a tener siempre presente la inocuidad. Las organizaciones pues deben hacer uso no solo de la tecnología, de los conceptos y las técnicas científicas, que es lo que conocemos como habilidades o ciencias duras, para impartir el conocimiento y saber hacer en sus organizaciones, sino que requiere cambiar el comportamiento de las personas dentro de la organización para tener éxito en la inocuidad alimentaria. Se deben pues buscar herramientas enfocadas a la transformación de las personas, es decir, hacer uso también de las habilidades blandas. Enfocarse en el ser es enfocarse en el ser, en cómo piensa, en cómo se expresa y en cómo procesa la información recibida, es, digámoslo así, la esencia de hacer esta transformación. Y se han dado cuenta que todo el tiempo he hablado de comunicación, de cómo llevar el mensaje, de cómo ese mensaje debe llegar a las personas y a partir del mensaje transformarnos a todos y llevarnos a un objetivo común que debe ser la inocuidad. Básicamente en este trabajo nos enfocamos en los líderes a partir siempre de un diagnóstico que dirigimos desde el team coaching, desde el coaching de equipos, para conocer cómo piensan, en qué estado están frente a la inocuidad, qué creencias tienen como organización, qué creencias tenemos como líderes que participamos ya sea en producción o en el aseguramiento de calidad o en la calidad, qué creencias tenemos desde la parte comercial acerca del proceso o del producto que producimos y comercializamos. A partir de un coaching inicial de equipos podemos dar un diagnóstico de cultura de inocuidad y a partir de ahí formular todo el trabajo que nos va a llevar a ser un equipo de alto desempeño y de alto rendimiento frente a la conformación de una cultura de inocuidad sólida y sostenible en el tiempo. Se hace un trabajo también con la parte operativa porque muchas veces no tenemos claro ellos cómo nos ven, quizás ellos no tengan claro cuáles son las expectativas que se tiene hacia ellos frente al cumplimiento de estándares y el logro de la inocuidad. Muchas veces en las organizaciones nos olvidamos de esta parte que es tan importante y es decirles a todos qué esperamos que ocurra acerca de lo que ellos hagan y su actividad frente a la producción o en cualquiera de los niveles en que estén ubicados en la organización. Con este diagnóstico inicial conocemos el mapa, conocemos el territorio, conocemos el espacio donde estamos y hacia dónde nos vamos a dirigir. Y como ven, esto también hace parte y se hace sinergia con un sistema de calidad PHBA. Nuestro diagnóstico inicial nos va a dar el camino, el derrotero, hacia dónde nos vamos a dirigir y cómo estamos como organización para hacer la implementación de esa cultura de inocuidad. El trabajo pues de la parte operativa y de todo esto diagnóstico que hacemos pues se hace ya consciente cuando todos conocemos qué creemos, cuando todos sabemos dónde estamos y para dónde vamos, pues vamos generando un nivel de conciencia tal en la organización que nos permite ver a través de los cuestionamientos, de las preguntas que salen del coaching, hacia dónde vamos.
y en poco tiempo pues podemos tener el panorama listo para hacer la implementación de cultura de inocuidad. El valor agregado de este proceso es la programación mental desde la creatividad, elemento básico para el desarrollo del potencial personal, para cambiar los resultados de vida y el uso de herramientas de comunicación para el diseño del programa de capacitación de la organización en inocuidad y buenas prácticas de manufactura. Aquí es donde se ocurre la transformación, con la que partimos en el decreto 3075 en Colombia cuando nace nuestra regulación en inocuidad, y es que dejamos de pensar solamente en la parte técnica que impartimos a través de un curso de manipulación y nos vamos a todo este conocimiento a través del cambio de creencias que nos va a llevar a pensar diferente y a tener un comportamiento en uno de los pilares básicos de nuestras organizaciones como son la inocuidad. El no tener inocuidad pues nos saca del mercado, nuestro producto pierde su vida útil, no llegamos con las expectativas que el cliente quiere acerca de nuestro producto. Entonces ahí es donde nosotros debemos darle el valor que tiene la inocuidad en nuestras empresas y sobre todo la cultura de inocuidad. Las técnicas de programación neurolingüística de coaching de equipos se identifican pues creencias organizacionales de los líderes, de los equipos operativos, los comportamientos que pueden ser modelados y orientados hacia la garantía de inocuidad y determinar además los objetivos de trabajo para la implementación de la cultura de inocuidad alimentaria y así garantizar la permanencia en el mercado y la vida útil del producto. Gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniera Piedad. Reconocemos sus conocimientos con respecto a este tema y le agradecemos por poder compartir todos estos temas que son bastante interesantes y que claramente nos van a ayudar a mejorar nuestra inocuidad alimentaria. Y ya para cerrar, comentarles que vamos a tener una parte de preguntas y respuestas. Sin embargo, antes de esto, pues para que precisamente no, como ustedes han visto, este tema pueda funcionar y pueda seguir sirviendo, básicamente, pues la ingeniera Piedad y desde ALS también tenemos varios de nuestros servicios que se basan básicamente en toda esta estructura, el ciclo PHBA desde ALS y bueno, y básicamente ese enfoque de riesgo que lleva a las empresas a una cultura de inocuidad, digamos que elevada. Y estas herramientas que nos presenta la ingeniera Piedad también son importantes para que claramente ese concepto de inocuidad elevada nos lleve a que nuestros productos nos abran puertas en los mercados y a que sigamos creciendo como industria alimentaria. Yo por mi lado les quiero agradecer por asistir a esta webinar. Recuerden, aquí están nuestros números de contacto, están nuestros correos también por si les interesa ahondar un poco más acerca de estos temas o de pronto también si quieren adquirir alguno de estos servicios que les estamos presentando. Y contarles que pues en ALS tenemos claramente todo nuestro portafolio de microbiología acreditado, también tenemos laboratorio de físico-químico, vidas útiles, asesorías y auditorías y básicamente todo esto para soportar la inocuidad alimentaria, ¿no? Bueno, por último les cuento que tenemos algunas preguntas. Básicamente las preguntas vienen, ya les comento cuáles van a ser las preguntas. La primera de ellas que nos llega es: ¿se pueden diseñar todos los aspectos que involucra la cultura de inocuidad a partir de la programación neurolingüística y coaching de equipos? Ingeniera Piedad. Sí. A partir de estas dos herramientas se pueden establecer el nivel de cultura de inocuidad en el que se encuentra la organización y a partir de allí se diseña la estrategia para identificar creencias corporativas de los líderes y de los equipos operativos. El enfoque del trabajo será este y a partir de este momento se trabaja en fortalecer el equipo, sus acciones,
y actividades necesarias para implementar los elementos de la cultura de inocuidad. Es decir, queda hecha a su medida. De la misma manera, se establecen objetivos y el seguimiento para medir el progreso de la cultura de inocuidad. Además, se pueden establecer indicadores de gestión de los programas y procesos acordes con la evolución de la inocuidad. Ya existen ya herramientas que nos permiten tener la base y el conocimiento en dónde estamos frente a la cultura de inocuidad. Esta herramienta se aplica, es un cuestionario digital que nos permite pues, conocer con unas preguntas básicas que nos dan la dimensión de la cultura de inocuidad en la organización, y a partir de allí pues se puede comenzar a hacer el seguimiento de esos indicadores. Por otra parte, cuando se tiene una cultura de inocuidad sólida, se ve impactados los objetivos de desempeño de la organización. Impacta en los costos de producción, algunos que se tengan, se pueden observar cómo bajan. Cuando la gente está comprometida con la inocuidad y el hacer las cosas bien por esencia, porque hace parte de su ser, pues obviamente los cuidados, ahí la gente se esmera más por hacer todo su trabajo mejor, y uno empieza a ver cómo cada gastos que tenía frente a la producción comienzan a disminuir. Se hacen más eficientes los procesos de higiene, y entonces ya lo que gastábamos digamos, en elementos para la higiene también disminuye. Y todo eso se ve, no se ven inmediatamente, pero en la medida que va madurando la cultura de inocuidad, vemos cómo esos indicadores de gestión que teníamos se ven impactados. Y también lo vamos a ver que muy seguramente la vida útil del producto, si lo hacemos bien desde el momento en que inicia su proceso, en que todos estamos comprometidos, esa sinergia energética en las organizaciones de cada uno de los individuos que hacen parte de la organización, mejora las condiciones del producto. Bueno, la segunda, muchas gracias, ingeniera Piedad. Tenemos una Sí. segunda
Bueno, muchas gracias a todos de nuevo por la asistencia. Muchas gracias de nuevo a todos por la asistencia. Agradecemos a la ingeniera Piedad por haber compartido con nosotros todos sus conocimientos. Y como les venía comentando, les invitamos a que se conecten todos los martes en nuestras webinars que vamos a estar dando desde Latinoamérica desde Colombia para Latinoamérica, perdón. Y los miércoles también tenemos webinars que serán impartidas desde Estados Unidos para todas las personas que se quieran conectar. Básicamente pueden saber cómo ingresar a estas webinars sencillamente yendo a la página de ALS Life Science o a alsglobal.com, perdón, y ahí van a ver, digamos, qué links que los van a llevar a estas webinars. También tenemos un canal en YouTube donde nos pueden seguir y pueden ver todo todas las webinars que hemos impartido desde Latinoamérica. Y bueno, nuevamente damos gracias a la ingeniera Piedad por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Gracias, Johan, por la invitación y gracias a ALS.